Buenas, soy Eva Ponce y lo que vamos a ver a continuación es la unidad 2 de matemáticas básicas para la ciencia de datos. Vamos a ver 9 puntos en total, desde álgebra hasta todo lo que tiene que ver con funciones trigonométricas. Primero que todo, ¿qué es el álgebra? El álgebra que se escucha mucho, que generalmente se asocia con contenidos cada vez más avanzados. Bueno, esta es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones y operaciones entre símbolos, entre números, letras, para representar fórmulas y resolver ecuaciones. Como dice aquí, estudia las relaciones numéricas, propiedades y leyes de cálculo. Generalmente engloba el estudio del álgebra, un conjunto donde se definen combinaciones entre elementos, por ejemplo, suma, multiplicación. ¿Y qué es una expresión? Por otro lado, es una regla que se da y que se usa, en el cual se usan símbolos matemáticos. Una expresión más que nada, por ejemplo, se utilizan suma, resta, multiplicación, división, pero no incluye como una igualdad. No sería, por ejemplo, 5 más 7. Y por otro lado, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad matemática que contiene una o más variables. Se suele representar una relación clara e invariable entre ciertas cantidades expresadas en letras con símbolos algebraicos. Por ejemplo, una ecuación muy conocida es esta de acá, donde x es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4c partido de 2a, que es para encontrar los valores de x en una ecuación de segundo grado que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, como mencioné anteriormente, una expresión matemática no hace una igualdad como tal, sino que muestra un número, una expresión, una letra, puede tener símbolos como más, menos, multiplicación, división, como lo que vemos acá. Por ejemplo, y es una expresión 7, 9 menos 5, o ya una más avanzada, que es la de aquí. Entonces, primero que todo, lo más pequeño, ¿qué es una identidad? Por ejemplo, A más A es igual a 2A. Es algo que siempre va a ser verdad. Por ejemplo, 1 más 2 es igual a 3. Siempre 1 más 2 va a ser 3, nunca va a ser diferente. X es igual a 3, entonces X siempre va a ser 3. Por otro lado, la ecuación, bueno, es donde tenemos una incógnita y nosotros debemos descubrir qué valor tiene. Por ejemplo, x más 1 es 3. Entonces, ¿cuánto vale 2? O sea, ¿cuánto vale x? Y ahí tenemos que despejar y nos va a salir que x es 2. Y por otro lado, bueno, la igualdad, donde algo es igual a otra cosa. Nosotros, por ejemplo, aquí no sabemos qué es A o qué es B, si es que tienen algún valor numérico, pero sabemos que son iguales. Entonces, esos son los tres términos que son como súper importantes para entender lo que tiene que ver con la álgebra. Entonces, la ecuación, como mencioné al inicio, incluye incógnitas y tienen como una igualdad. Entonces, ¿cuánto vale x? 9. O esta ecuación más grande, ¿cuánto valdrá x? ¿Cuánto valdrá y? Entonces, nosotros tenemos que descubrir un valor. Entonces, ¿qué es una ecuación algebraica? Ya visto lo que es la álgebra y una expresión matemática. Una ecuación algebraica es una ecuación que incluye términos algebraicos, valga la redundancia, que tiene variantes, exponentes, constantes u operaciones. Se combinan con suma, resta, multiplicación, división, a excepción de la división por cero, porque sabemos que no existe la división por cero, no se puede dividir por cero. Bueno, en cuanto a las variables, se clasifican en dependientes e independientes. Independiente es que no depende de otra, que aumenta o disminuye a una cantidad que tiene innumerables valores en la misma ecuación. Y la dependiente es la que depende de otra. Esta cambia, pero su cantidad se genera de acuerdo con el cambio de la variable independiente. Entonces, independiente no depende de nadie y dependiente depende de algo más. Por ejemplo, en f de x es igual a y, una es independiente y la otra dependiente. Por ejemplo, f de x es independiente porque yo puedo cambiar la x por lo que yo quiera. Y va a cambiar según el valor que yo ponga en x. Por otro lado, ¿qué es un término? Bueno, un término es una expresión de un número
o letra o un producto de ambos. Por ejemplo, 3 es un término 3a, x partido en 4 por a al cuadrado. Es el número de veces en que cada término se multiplica por una variable, se denomina grado. ¿Qué es un grado entonces? Por ejemplo, como dije aquí, ¿cuántas veces se multiplica un término por una variable? Por ejemplo, en 3 no vemos como ninguna X, ninguna A, pero sí está, pero está como desaparecida. Porque, por ejemplo, este 3 sería, por ejemplo, 3 por A elevado a 0. Todo número elevado por 0 es 1, entonces 3 por 1 es 3. En ese caso sería, por ejemplo, el grado 0. Por ejemplo, acá, menos 4, AB, el grado es 2. ¿Por qué? Porque A está elevado a 1, B está elevado a 1. A más B, o sea, 1 más 1 es 2. Por ejemplo, si x al cuadrado, aquí está un poquito, bueno, esto es elevado, no es una multiplicación, aquí x al cuadrado por y al cubo sería 2 más 3, 5. Entonces, el grado de esta expresión es 5. Bueno, aquí dice lo mismo. Por ejemplo, acá el grado también lo podemos encontrar de esta manera. Pero ahora nos vamos a la definición de qué es una ecuación polinómica. Bueno, esta es una ecuación que incluye la suma de potencias de una o de más incógnitas. Estas pueden tener un grado mayor a 1, porque hasta ahora solo habíamos visto como ecuaciones más sencillas. Entonces, una ecuación polinómica, por ejemplo, el famoso cuadrado de binomio. Por ejemplo, x o el cubo de binomio. Por ejemplo, este tiene un grado bastante alto, donde x menos 2, todo esto al cubo, se puede representar por x a la 3 menos 6x al cuadrado más 12x menos 8. Aquí el grado mayor es 3, ¿cierto? Nosotros acá tenemos 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Entonces el grado lo vemos acá, por ejemplo, 4a, en otro ejemplo, el grado es 1, acá también es 1 y acá es 3. ¿Por qué? 2 más 1 es 3 y acá no hay ningún término, entonces es 0. Así podemos ir jugando con los grados, con los términos. Lo más importante es saber que un grado es como la suma en un término de los exponentes. Si no hay ninguna expresión, significa que el número está, o sea, la expresión está elevada a 0. Esto es como lo más importante de los grados. Por otro lado, llegamos a la parte como más divertida. ¿Qué es una ecuación de primer grado? Bueno, esta ecuación es una ecuación como polinómica de grado 1. Entonces, esta está representada por una línea recta y la segunda está representada por un grafo parabólico. La forma del gráfico varía dependiendo de si el coeficiente delante de n más grande es positivo o negativo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, nosotros tenemos esta famosa fórmula ax más b con a igual a 0 para que nuestra incógnita o nuestra variable independiente debe cambiar. Entonces, a, en este caso, en esta fórmula, es el coeficiente de la variable x, es decir, por qué número se multiplica x. X es la incógnita o el valor que nosotros vamos a ir modificando. Y b es un término independiente, que es una constante que no depende de x. Siempre este va a ser igual. Entonces, mientras nosotros vayamos reemplazando x, los puntitos o los resultados van a ir cambiando, aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, aquí se traza una línea de todos los resultados en una gráfica de alguna ecuación de primer grado y vemos que se forma una recta. Esa es la gráfica de una ecuación de primer grado. Va a ser así si a es mayor que 0, es decir, y va a ser así si es menor que 0. ¿Qué es lo más importante de esta parte? Yo diría que saber que el grado máximo es 1. Entonces, si no tenemos nada elevado, tenemos que saber al tiro que nuestra ecuación va a ser así, una línea recta. Quizá un poquito más arriba, un poquito más abajo, quizá un poquito más ladeada, pero siempre va a ser recto. No así con el caso de una ecuación de segundo grado, que es bastante similar, pero el grado máximo va a ser 2, perdón. Entonces se escribe de la siguiente manera. Ax al cuadrado más bx más c, donde a va a multiplicar x al cuadrado, b va a multiplicar
X, y C va a ser el término independiente que no va a variar. Recordando que A es igual, distinto a 0. ¿Por qué? Porque si es 0, esto de aquí se va a convertir en 0 y va a ser lo mismo que una ecuación de primer grado. Entonces, cuando se reemplazan los valores se ve así, de esta manera. ¿Y cómo sabemos hacia qué lado va? Si A es mayor que 0, va de esta manera, y si es menor que 0, así. Una forma que me enseñaron como para entender como qué es, cómo ponerlo hacia así o así, es imaginarse una carita feliz. Por ejemplo, si es mayor que 0, si le pongo 2 puntitos aquí, es una carita feliz. Entonces, si es mayor que 0, está feliz. Y si es menor que 0, está triste. Ponemos como una carita triste. Entonces, si vemos que es negativo, entonces está triste, entonces se va hacia abajo. Y si es positivo, está feliz y se va hacia arriba. Es como una relación muy, muy graciosa, pero sirve bastante. Entonces yo les recomiendo, si tienen una ecuación de segundo grado y no saben cómo graficarla, pensar en eso. ¿Está feliz o está triste? Y ahora llegamos al punto 2.2, que tiene que ver con la secuencia. Primero que todo, ¿qué es una secuencia? Bueno, esta es una lista de números reales según una regla en el orden de los números naturales. Entonces nosotros vamos a tener una secuencia de datos. Y cada número es un término de la secuencia. Cada término se distingue por una coma. Por ejemplo, aquí, 1 es un término. Se distingue por una coma. 2 es otro término, coma. 3, otro término. 4, otro término. Por ejemplo, bueno, la verdad es que todos los ejemplos están aquí, así que es súper comprensible. Claro, sería maravilloso si solo fuera así, pero también tenemos varias informaciones sobre una secuencia. Entonces, tenemos dos como formulitas raras aquí, pero esta principalmente la van a ver bastante, que es lo que se le llama una sumatoria. Sigma, según el alfabeto griego, se llama así. Bueno, este es un símbolo que representa brevemente la suma de sucesiones y se lee como una suma. Se le llama formalmente sumatoria, que empieza desde 1 y termina hasta n. Entonces va a ser la sumatoria de esta. Entonces todos estos valores van a ir sumándose hasta llegar a la cantidad n, hasta la posición n básicamente. ¿Y cuál es el otro? El símbolo de aquí es una letra mayúscula también, pero de la letra pi. Y en vez de sumatoria es productoria. ¿Cuál es la diferencia en estas? Es que en esta se va sumando y en la otra se va a ir multiplicando. El signo de la multiplicación se suele confundir como X, entonces en vez de poner una cruz, como conocen muchos la multiplicación, se le pone un puntito solamente. Por otro lado, ¿qué es una secuencia aritmética? Bueno, una secuencia aritmética se crea añadiendo un cierto número de al primer término A. Entonces, como habíamos visto anteriormente, los términos son las expresiones de aquí separadas por una coma. Entonces aquí se le añade una D. Por ejemplo, a n más d sería, por ejemplo, n, 1, 2, 3, se le agrega el d. Y bueno, en la definición de una sucesión aritmética, el número d se llama diferencia común de la sucesión. Entonces a todos les vamos a ir añadiendo eso. Y en base a ello tenemos, digamos, por ejemplo, que el primer término es a y la diferencia común es d. En la secuencia aritmética. Bueno, la suma desde el primer término hasta el enésimo se da por la siguiente fórmula. Esta de aquí, n, en paréntesis, da sub 1 más n menos 1 por d, y todo eso partido en 2. Hay varias fórmulas que se pueden obtener a partir de alguna sucesión, alguna productoria, que nos ahorran mucho tiempo. En vez de ir uno por uno, podemos simplemente aplicar la fórmula y nos va a dar un resultado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en Python que es bastante notorio de cómo se va empleando en la computación, donde tenemos, por ejemplo, n igual a 10, a igual a 5 y d, la diferencia común, 3. Entonces, hacemos una suma que empieza en 0, porque vamos a ir agregándole más y más datos. Y hacemos un bucle, que ustedes ya vieron anteriormente en qué consistía, que era ir iterando
donde n va a ir aumentando en cada iteración. Entonces vamos desde 1 hasta n más 1 para considerar el n, y a la suma le agregamos la suma que ya tenemos, más la ecuación que habíamos visto, que nos va a ayudar aquí. Uy, se me bugueó. Y bueno, mientras nosotros vamos añadiéndole esta operación a la suma, va a ir aumentando. Entonces, cuando lleguemos al final de la iteración, nos va a dar cuál es el resultado de esa suma constante. Entonces, después de 10 iteraciones, nos va a dar este resultado. Por otro lado, ¿qué es una secuencia geométrica? Bueno, esto es una asociación que se produce al multiplicar el primer término por un número constante, el cual vamos a llamar R, y bueno, a su vez se llama secuencia geométrica, como mencioné. Y la secuencia de A sub n satisface lo siguiente para el número natural. Por ejemplo, tenemos que A sub n más 1 es igual a sub n por R, donde n es 1, 2, 3 y así consecutivamente. En este caso, R se le llama razón común. Entonces, si tenemos un multiplicador que definimos como tal, sabemos que es esa R. Y aquí tenemos como fórmula. Fórmula que realmente pueden sacar en internet o pueden poner en un formulario para no tener que aprendérselas de memoria, porque en el área de secuencia hay bastantes fórmulas. Por ejemplo, si tenemos el término A y la razón común es R, desde el primer término hasta el enésimo término tenemos las siguientes condiciones. Si es NA, donde R es 1, y si no es 1R, tenemos que aplicar la fórmula de A por R elevado a la n menos 1 partido en R menos 1. Entonces este va a ser como la forma de llegar a un resultado. Y aquí tenemos varias propiedades de lo que viene siendo las sucesiones. Como mencioné anteriormente, tenemos un montón de fórmulas, no realmente se las tienen que aprender o quizás comprenderlas, pero siempre es recomendable como tener un papelito con todas las fórmulas que van a ver también a continuación. Entonces, primero que todo, si nosotros tenemos una sucesión donde se suman dos términos, que serían, por ejemplo, distintos, yo los puedo separar en dos sucesiones diferentes. Por ejemplo, esta suma de A sub k más B sub k la puedo separar en una que solo tenga A sub k y otra que tenga solo B sub k. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué hacerlo si al final es lo mismo? Pero no, porque esta tiene una fórmula para resolverse y esta también, así que no vamos a tener que ir sumando uno por uno. Y esto lo simplifica bastante. Lo mismo pasa con la resta. Si tenemos dos restas entre dos, simplemente los separamos y la resolvemos cada uno por su parte, que quizás sea mucho más sencillo que las dos como tal. Por otro lado, tenemos la multiplicación por una constante, en donde nosotros, al identificar la constante, que puede ser, por ejemplo, un 5, un 10 por el término como tal, nosotros podemos sacar esa constante. Entonces se va para afuera y nos ahorramos quizás números más grandes al momento de operar todo lo que viene en la sucesión. Porque si de por sí es engorroso solucionar una sucesión, imagínense con un término más grande, se nos van a expandir mucho los números. Entonces simplemente identificamos esa constante, la sacamos, operamos normal nuestra sucesión y después se lo multiplicamos por el resultado. Y por otro lado, si solo tenemos una sucesión con una constante, es súper fácil. Solamente tenemos que multiplicar esa constante por el número de aquí arriba y ese va a ser el resultado. No hay como mucha ciencia en lo que viene siendo una constante. Y bueno, suma de potencias de números. Mira, acá están todo lo que tiene que ver con formas de resolución. ¿Se acuerdan que aquí les dije que uno por uno es más fácil de resolver? Es porque tenemos fórmulas. Por ejemplo, si solamente es de K, una sucesión de K desde 1, K1 hasta N, podemos solamente hacer N por N más 1 partido en 2 y nos va a dar el resultado de la sucesión. O sea, similar con K al cuadrado, se usa esta fórmula de aquí. Y si es K al cubo, se hace esta de acá, que es la misma que esta, pero todo elevado al cuadrado. Y así como están estas tres fórmulas, hay un montón de fórmulas más para sucesiones
que con el paso del tiempo van a ir viendo, si es que les interesa todo el tema de sucesiones. Realmente se los recomiendo porque ayuda bastante, si tienen que hacer cálculos por ahí, o si tienen que programar una sucesión en Python, que al final es un bucle en for. Por ejemplo, hablando de código, aquí hay un ejemplo de lo que es una sucesión en Python. Digamos que son 10 iteraciones, empezamos la suma en 0, y en la iteración hasta 10 vamos sumando la operación de acá, que es lo que ya teníamos antes, más k al cuadrado menos k, que es lo de acá. Entonces, Python itera, 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 y en el print nos va a dar el resultado. Entonces ahí se hagan el cálculo papel. Y ahí ya tienen, copiar y pegar el código para hacer una sucesión en Python, por ejemplo, de este caso. Ahí si quieren hacer, por ejemplo, k al cuadrado menos k más 5k por k partido en 8, solamente reemplazan la línea 5 y tendrían el resultado. Entonces ya he visto todo lo que viene siendo secuencia. Ahora vamos a ver valor absoluto y distancia euclidiana. Esta sección no es muy complicada. Entonces, primero que todo, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto es la distancia entre un número con el cero. Una manera que teníamos para identificar el valor absoluto de forma bastante sencilla era como reconocer o como asociar que el valor absoluto es el número siempre positivo. Por ejemplo, si tenemos un número negativo, menos 8, bueno, le quito el signo negativo y el valor absoluto de menos 8 es 8. ¿Por qué? Porque es la distancia entre 0 hacia el número. Nunca un valor absoluto va a ser negativo, jamás. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo bastante gráfico que es en una línea recta, en una recta numérica, vemos que el valor absoluto de 3 es 3. ¿Por qué? Porque hay una distancia de 3. 1, 2, 3. Y en el número menos 3, ¿cuál es su valor absoluto? 3. ¿Por qué? Porque la distancia de 0 menos 3 es 3. Aquí 1, 2 y 3. Entonces, básicamente siempre va a ser el número en positivo. Luego, ¿qué es la distancia euclidiana? Bueno, esta es la medida más común para calcular la distancia en línea recta entre dos puntos dentro de un espacio. Entonces, queremos calcular la distancia entre dos puntitos, usamos lo que es la distancia euclidiana. Esta es la raíz del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros podemos usar esta distancia para cualquier dimensión. Por ejemplo, si estamos trabajando en 3 dimensiones, también la podemos usar. Y bueno, la fórmula está dada de esta manera, teniendo puntos que puede ser P1, P2, hasta muchos P, dependiendo de los puntos que tengamos. En sistemas de coordenadas ortogonales, la distancia entre P y Q se realiza de la siguiente manera, que sería la raíz de P menos Q por P menos Q. Y bueno, también se representa de esta manera. Bueno, como les mencioné anteriormente, se puede sacar como básicamente por el teorema de Pitágoras cuando tenemos un triángulo rectángulo. Al final termina siendo la raíz de x menos y al cuadrado, o sea, x menos x2 al cuadrado, más y menos y2 al cuadrado. Bueno, hay bastantes formas de sacar la distancia entre dos puntos, pero esta es como la más conocida. Entonces, la longitud de la hipotenusa, que es el segmento AB, se utiliza utilizando el ya mencionado teorema de Pitágoras. Por otro lado, tenemos los conjuntos. Entonces, ¿qué es un conjunto? Bueno, esta es una colección bien definida de elementos u objetos que pueden ser números, letras, personas, etc. Es algo. Y se representa con llaves, como vemos aquí. Entonces, un conjunto, un grupo en el que el objetivo está claramente determinado por una condición dada. Por otro lado, ¿qué es un elemento? Cada objeto que compone el conjunto. Entonces, cada como elemento, o sea, cada posición es como un elemento. Es bastante como intuitivo. Entonces, por ejemplo, si A es un conjunto de factores de 5, 1 y 5 son elementos de A. Pertenecen al conjunto A y se denotan por 1 pertenece a. Esa E se lee matemáticamente como pertenece.
Entonces, si tenemos 1, A, se lee como 1 pertenece a. Por ejemplo, 2, 3 y 4 no son elementos porque no pertenecen al conjunto A. En este caso se denotan con el símbolo E con una línea. Si vemos como esa letra E rara y vemos una línea, significa no pertenece. Por ejemplo, 2 no pertenece al conjunto A. ¿Qué valores sí pertenecen, por ejemplo? El 1, el 5, el 10, 15, 20, 25, 30, 30. Bueno, ¿cómo representar un conjunto? Numeración. Es un método para representar un conjunto numerado. Todo elemento es conjunto en llaves, corchetes. Cuando se representa, cada elemento se escribe solamente una vez. No puede haber como repeticiones y, bueno, realmente no importa el orden. Si hay muchos elementos y tienen una regla particular, se puede omitir usando los puntitos. Por ejemplo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto, 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 sabemos que va de 1 en 1. Un método, por ejemplo, es un múltiplo de 3. Ahí ya sabemos que son todos los múltiplos de 3. Por otro lado tenemos algo que se llama diagrama de Venn, que es un método para representar un conjunto con una figura, como un círculo, un rectángulo, entre otros. Y bueno, ¿qué es una relación inclusiva entre conjuntos? Digamos que hay dos conjuntos, que son A y B. Si todos los conjuntos, todos los elementos del conjunto B pertenecen a A, entonces B, vamos a decir que es un subconjunto de A. No sé si me explico. Si todo lo que está en B está en A, significa que B es subconjunto de A. Y se escribe como B y como una línea oblicua A. Y eso se lee como el conjunto B está incluido en el conjunto A. Entonces A contiene a B. Así se lee. Y bueno, cada conjunto es un subconjunto de sí mismo. Y un conjunto vacío es un subconjunto de todos los demás conjuntos. Suena como un poquito enredado, pero todo tiene su justificación. Por otro lado, si el conjunto B no es subconjunto de A, entonces hacemos la línea obliqua con un tachado. Lo mismo que no pertenece, bueno, esto no es subconjunto. O sea, si B no tiene como los elementos de A, entonces no. Si A y B, por otro lado, son completamente iguales, decimos, bueno, claro, que A es igual a B, o también se puede hacer con las dobles líneas oblicuas, como se ve en esta parte de aquí. Si A y B no son idénticos, ponemos que es distinto con el signo de desigualdad o de no es igual. Y A se denomina un conjunto verdadero de B si el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, pero no es el mismo que él. Es decir, A subconjunto de E y A es distinto a B. Aquí no es igual A. Es un poquito enredado al inicio, pero cuando uno va de a poquito, va como asociándolo mejor. Y ahí tenemos dos cosas, que son lo que tiene que ver con intersección y una. ¿Qué es una intersección? Por ejemplo, primero que todo, tenemos dos conjuntos A y B. Un conjunto de elementos que pertenecen a A y B es una intersección. Entonces, si pertenecen a A y B, intersección. Y se representa de esta manera. A, circulito, medio círculo B. Si esto se expresa en la notación, sería de esta manera. Por otro lado, que vendría siendo una unión, bueno, un conjunto de elementos que pertenecen a A o B es un conjunto de A y B. Se puede representar lo mismo, pero al revés. Y se expresa de la siguiente manera. Cuando los conjuntos A y B son finitos, se representa con esta ecuación de aquí, o esta fórmula de acá. Por otro lado, tenemos dos términos de conjuntos, que es el conjunto universal y el conjunto de complemento. Nosotros, por ejemplo, considerando un subconjunto de un conjunto dado, un conjunto inicial se denomina como tal, expresado como U, como esa U grande. Supongamos, por ejemplo, que el conjunto A es un conjunto de todo el conjunto. Es una parte, básicamente.
Entonces, el conjunto de elementos que pertenecen a este, pero no a A, se denomina conjunto complementario de A y se escribe de esta manera. Si se expresa la notación como tal, sería así. Y se escribe de esta manera, de manera matemática claramente. Digamos que tenemos por otro lado dos conjuntos que serían A y B. Un conjunto de todos los elementos que pertenecen a A pero no al B se llama diferencia del conjunto B para el conjunto A y se expresa como A-B, así. Si la diferencia del conjunto B para el conjunto A se expresa con la notación del constructor de conjunto, sería de esta manera. Claro, es como mucho de teoría de conjuntos, no conjuntos, pero al final cuando algo pertenece a otro, podemos declarar como un conjunto universal de complemento y todo eso. Y bueno, ya he visto todo como este desorden como de conjuntos. Vamos a ver lo que son las funciones. Nosotros anteriormente vimos un poquito sobre funciones con la ecuación de primer grado y de segundo grado. Entonces ahora vamos a ver más como tal qué es una función. Bueno, esta es una relación matemática que asigna a cada elemento de un conjunto de entrada, que sería un dominio, exactamente un único valor en el conjunto de salida, que sería el codominio. Entonces, como dice acá, es una regla que corresponde a cada elemento X del conjunto A al único elemento Y del conjunto D. Se escribe de la siguiente manera. F2 flechita B. Y bueno, aquí está de manera más conocida A y es igual a f de x, esa famosa f de x que vamos a ver más adelante. Pero claro, como dice acá, no siempre se escribe como f de x, no como g de x, h de x. ¿Y qué criterio podemos usar para utilizar f de x o g de x o otra letra de x? No, generalmente, a mi opinión, por gusto. Pero todos usan f de x. Por ejemplo, si tenemos más de una ecuación, no podemos ponerle a todos f de x porque si no nos vamos a confundir. Entonces, ¿qué hacemos? A una le llamamos f de x igual a algo, a otra le llamamos g de x igual a otra cosa, después h de x igual a otra cosa más, y así podemos ir diferenciándolos. Pero si van a usar solamente una, les recomiendo siempre poner f de x. Y bueno, la ecuación no es una función, porque en este caso tanto x como y son variables independientes. Por ejemplo, en x cuadrado más y cuadrado, que eso ya se ve en materia más avanzada. Estos son, por ejemplo, ejemplos visuales y amigables de entender cómo funciona la ecuación. Nosotros f de x, de aquí, vamos a reemplazar x por valores conocidos. Por ejemplo, 1, 2, 3, etc. Y ese reemplazo nos va a dar un resultado dentro de ahí. Y puede ser igual a x más 1, x más 2. Por ejemplo, aquí vemos un dibujito de f. Yo le meto el número 2 y me va a dar el resultado de f2. Le doy el 3 y me va a dar de resultado f de 3. Así como se menciona, f de 3, f de 2. Aquí tenemos otro ejemplo con una frutita. Por ejemplo, yo meto una fruta a una juguera, la juguera hace como sus operaciones, como que revuelve, como que la destroza, hace burbujitas, después la echo en el agua, o sea, en un vasito, quizás le echo hielito. ¿Y con qué termina? Con un juguito, o un smoothie, o no sé, un granizado. Bueno, nuestro primer paso es meter algo a la juguera y de ahí nos da un resultado. Algo así pueden verse las funciones. Por otro lado, aquí tenemos una representación más acercada como a la matemática. Tenemos un conjunto de datos, x1, x2, x3, p1, p2, p3, lo metemos a una función f y nos va a dar un resultado. Entonces, metemos algo a una cajita y nos va a dar un resultado. Entonces, de esta manera podemos relacionar lo que es una función. Ingresamos algo
en el lugar donde lo ingresamos. Se hacen como operaciones, varias cosas, y después de hacer todo eso, vamos a obtener un resultado. Entonces, bueno, como dice aquí, básicamente una función es un conjunto de flechas que apuntan de un número hacia otro o de un lado hacia otro. La flecha proviene de cada x en el dominio de f y apunta a f de x. Y una función al final es una ecuación que representa la relación entre variables e incluye solamente operaciones algebraicas. Entonces, por ejemplo, si f es una función en el conjunto A como dominio, definimos la gráfica de la función f como un conjunto de pares ordenados y se denota de esta manera, donde x pertenece a A. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se mostraría en Python, por ejemplo, 3x más 1. Primero que todo, importamos NumPy, que es como para las operaciones matemáticas, y Matplotlib, PyPlot para los gráficos. Estas dos librerías se utilizan muchísimo, lo van a utilizar un montón, diría que son como las bibliotecas bases cuando uno entra a Python. Lo primero que importa, import NumPy, import Matplotlib, también import Pandas, import Seborn, pero son como las más esenciales para nosotros hacer, para utilizar todo lo que viene siendo la ciencia de datos. Entonces, primero que todo, hacemos el espacio dentro del gráfico y hacemos la función de x. F de x, que va a ser 3x más 1, que es esta de acá. Y luego lo graficamos x y f de x, y lo mostramos. De aquí no se ve, ahora sí. Como vemos en esa gráfica, vamos a ver cómo funciona la ecuación de primer grado, que la vimos anteriormente. Como 3 es un número positivo, se va hacia arriba, ¿cierto? Y de esta manera podemos ver cómo se grafica una función. Ahí después pueden reemplazar f de x por lo que quieran y cuando ejecuten el programa les va a salir también un montón de funciones. Por otro lado, en cuanto a la representación gráfica de funciones, cuando se establece la primera línea vertical, la función se puede ver como un gráfico. Por ejemplo, está de aquí un gráfico de alguna ecuación dada. Y bueno, el valor de entrada se coloca en el eje horizontal y el de salida en el eje Y. Entonces, entrada eje X, salida eje Y. Cuando la posición en el punto A, f de A, por encima o por debajo del punto está determinada por la coordenada, corresponde al valor de la función en el punto del mismo y f de A. Bueno, la curva está formada por todos los puntos de la gráfica. Sé que se ve un poquito como raro, pero es así. Probablemente sea una función trigonométrica. Ahí vamos a ir viendo qué tal. Y bueno, acá hay varios tipos de gráficos. Por ejemplo, dos lineales y una ecuación de segundo grado. Como vimos, unidad atrás. Por ejemplo, f de x, donde es x, podemos ver que de x a f de x son todas lineales. Entonces vamos a ver una línea como recta. Si es 2x, vamos a ver que está un poquito más inclinada. Porque cuando tiene, por ejemplo, cuando x es 1, el resultado va a ser 2 por 1, 2. Cuando x es 2, 2 por 2 es 4, entonces el resultado va a ser 4. Cuando x es, por ejemplo, menos 3, reemplazamos x con menos 3. Y 2 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 6. Entonces ahí vamos reemplazando los resultados de los puntos y nos va a dar esa gráfica. Y por el otro lado, aquí el cuadrado que se ve así. Por ejemplo, menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Por eso siempre se va hacia arriba. 2 al cuadrado es 4. Entonces, 4. Y bueno, ¿qué es una función compuesta? Para mí es como la parte más divertida de las funciones. Podemos nosotros insertar una función dentro de otra. Como se ve en la imagen, primero resuelvo una función y el resultado de esa función se la doy a otra. Entonces, imaginemos que tenemos 10x, o sea, 10 más x al cuadrado, pero además tenemos otra función más que es g de x, que es 3 más x. Entonces, primero pasamos un valor de x. Imaginemos que
X, acá en f de x, va a valer 1. Entonces, x va a ser 1. 1 al cuadrado es 1. 10 más 1 es 11. Pero yo no quiero terminar ahí mi operación. Yo el resultado de f de 1, que es 11, ahora se lo quiero pasar a g. Entonces ese valor de x va a tomar el valor de 11. Entonces, 11 más 3, ¿cuánto es? 14. Y ahí es donde voy haciendo una composición de funciones. Porque primero reemplazo el valor en una función y luego ese resultado se lo paso a otra función. Como se va acá. Primero x se lo paso a f de x. Y ese resultado de f de x se lo paso a g. Entonces, esta tiene una notación que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo podemos ver aquí. Por ejemplo, esto lo podemos hacer al revés. Primero le podemos pasar el dato a g y después el resultado pasárselo a x. Se vería de esta manera. 10 más g de x al cuadrado, que sería como 10 más 3 más x al cuadrado, que sería como la función de g. O al revés. Y como vimos anteriormente, vamos de un lado a otro, ¿cierto? Pero en las compuestas primero vamos de uno a otro y después del otro al último, que viene siendo todo relacionado a lo que mencioné hace poquito. También matemáticamente se puede representar como h, donde x llega a f de x y de f de x nos vamos a g f de x. Toda esta composición se puede escribir como una función o f. Generalmente uno lo conoce como el FOG o el GOF, como vemos acá. GOF, o sea, G o F de 2, por ejemplo, F o G de 2. Entonces primero vamos a una y después vamos a otra. ¿Y cómo se hace esto en Python? Bueno, bastante sencillo. Primero definimos la función f. Entonces, ¿qué es f? Bueno, x al cubo más 1. ¿Qué es g de x? La raíz de x más 2. Entonces hagamos gof, fog, gog, lo que sea. Entonces, primero, gof. Primero metemos el número a f de 2, o sea, a f de x, que sería f de 2, y cuando me retorne el resultado, va a llegar a g. Entonces, el resultado de este se me va a reemplazar aquí. Lo mismo con fog, lo mismo pero al revés. Y gog, bueno, pasa 2 veces por la función g. Y aquí nos dan estos resultados. Por otro lado, ¿qué es una función inversa? Es cuando nos vamos al revés. Es lo mismo pero al revés. Bueno, al combinar dos funciones a veces no pasa nada. Pero, por ejemplo, si f de x es x elevado a un tercio y g de y es 3, entonces h de x es igual a f de x y después el resultado g de x, o mejor dicho, gof de x. Entonces podemos relacionarlo de esta manera. Nos puede dar x. Por otro lado, no sabemos si va a pasar lo mismo si lo hacemos al revés. Si inserta x en gof, se devuelve x, ya que h cubre la raíz cúbica. Eventualmente g devuelve el resultado de f a su estado original. Si f es una función 1 a 1, podemos crear una nueva función, que sería la inversa. Para cada x en el dominio se define de la siguiente manera. Bueno, f de a la menos 1 de f es x. Entonces, ¿cómo podríamos relacionarlo? F es lo contrario de f a la menos 1, de la inversa de f. Son lo contrario. Entonces, si ponemos las dos operaciones juntas, nos va a devolver como una entidad, por así decirlo. Nos va a devolver la x normal. Y bueno, hasta aquí llegamos con la parte de funciones. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con funciones exponenciales y logarítmicas. Esta es como bastante divertida, pero un poco complicada. Primero que todo, ¿qué es un exponente? Es el número multiplicado por un número específico llamado base. Nosotros tenemos un número grande y un número pequeño, que va como más arribita. Ambas tienen una definición. Este número 2, que es el número grande que está abajo, se llama base. Y el numerito que está acá arriba se llama exponente. Entonces, ¿qué me va a decir el exponente? ¿Cuántas veces se multiplica el número de abajo? Aquí el ejemplo está malo. El 8 no debería ir ahí.
debería ir en el resultado, por eso está vacío. Pero, por ejemplo, 2 elevado a 3 significa que voy a multiplicar 2 una cantidad de 3 veces, que sería entonces 2 por 2 por 2. ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2? 8. Entonces eso sería todo lo que viene siendo funciones exponenciales que vamos a ver más adelante. Tenemos un número, una base y un exponente. Bueno, el logaritmo, ¿qué es? Es exactamente lo contrario a una exponencial. Tenemos una exponencial y un logaritmo. Son contrarios entre sí. Mientras que tenemos una base y un exponente es igual a 8, nosotros vamos a tener, por ejemplo, 8, 2 y 3, vamos a tener que el logaritmo en base a 2 de 8 es 3. Es básicamente cambiar de lado las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? En el caso anterior, el índice 3 significa cuántas veces se debe multiplicar la base 2, ¿cierto? Entonces, es fácil, el valor que significa cuántas veces hay que multiplicar 2 para convertirse en 8 es un logaritmo. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 8? ¿Cuántas veces de multiplicarla? 2 por 2 por 2. 3 veces. Entonces, el logaritmo de 2 en base a 8 es 3. Aquí podemos ver como una relación entre ellas. Por ejemplo, 0,01 es 10 elevado a la menos 2. Entonces, este resultado se va al final del logaritmo, 0,01. El resultado, en la base del resultado, o sea, 10, es la base del logaritmo. Y el menos 2, que es el exponente de la exponencial, va a ser el resultado del logaritmo. Están como súper relacionados entre sí. Por otro lado, ¿qué es una función exponencial? Lo mismo que vimos, pero en una función. Entonces vamos a elevado a x, donde vamos a ir reemplazando x. ¿Y cuál es la parte divertida de la exponencial? Es que una exponencial siempre, verse así, para arriba. Pero hay una excepción muy interesante, que es cuando se va hacia abajo. Que no es cuando hay un elemento negativo, sino que sucede cuando los elementos van a estar entre 0 y 1. Es decir, 0,1, 0,3, 0,2. Entonces, si estamos con esos números entre 0 y 1, se va a ir hacia abajo. Es bastante interesante como esta forma de la gráfica de una exponencial. Entonces, bueno. Aquí podemos ver más o menos cómo graficarlo. Ya un poquito más grande con NumPy, Matplotlib. Pasamos el valor de X, lo de las Y, y lo visualizamos con los gráficos, con plot, y lo mostramos con PLT-Show. Lo mismo con el segundo gráfico, hacemos lo mismo y lo graficamos. Entonces nos quedará así. Por ejemplo, cuando hacemos, por ejemplo, 2 menos x menos 2 a la menos x menos 2, nos va a salir así. Y si no, así. Cuando y es igual a 3, se va así. Y cuando y es igual a 3 a la x menos 1 más 2, se va de esta manera. Y bueno, de esta manera funcionan las gráficas que vamos a ir programando a continuación. Si quieren pueden copiar este código, pueden pasarlo, no sé, por ejemplo a Colab y van a ver el mismo resultado. Ahí pueden también cambiar como las funciones, a ver si les gusta como la idea de divertirse un poco, a ver qué es lo que pasa. Bueno, pueden copiar este código, sáquenle foto. Y por otro lado, el logaritmo también se puede mostrar en una gráfica. Y bueno, se escribe de la siguiente manera. F de x es log de base a de x. Y bueno, la función inversa es la exponencial. Y la función inversa del exponencial es el logaritmo. Entonces se puede escribir el logaritmo de la siguiente manera. Cuando es mayor que 1, se escribe así. Y cuando está entre 0 y 1, al igual que la exponencial, que se veía como de esta manera, bueno, el logaritmo se vería así. Es bastante interesante cómo va cambiando. También pueden utilizar GeoGebra clásico, que es una página web para hacer gráficos.
para ver cómo se ven los gráficos. Ahí tienen un montón de opciones, sí, como está especializado en eso, pueden hacer gráficos de 2, 3 dimensiones, pueden hacer esto, y les va a salir como todo. Y bueno, así se grafica el logaritmo en Python. Lo mismo, pero logaritmo. Y se va a ver de esta manera. Bastante bonito. Por otro lado tenemos logaritmos naturales. Primero que todo, para saber sobre logaritmos naturales tenemos que saber qué es la constante de Euler. Bueno, esto se denota como una E pequeña, minúscula, quizá un poquito más cursiva, y es un número irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Que es infinito. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es el final de Euler. Y esta es la base de los logaritmos naturales. Como dice aquí, es la base del logaritmo neperiano y es una constante irracional que es como 2,718, bla, bla, bla. Y generalmente se usa como el 2,71 o 2,718 si queremos operar con Euler. Y se grafica de esta manera. Así. Cuando utilizamos, por ejemplo, ¿qué son los logaritmos naturales? Bueno, un logaritmo natural se representa como ln de x. Y está como muy relacionado con Euler por esta razón. Porque, bueno, los logaritmos naturales con Euler como base se utilizan en muchos campos. Por definición, una función logarítmica puede tener varias bases. 1, 2, 3, 4, 5.000, 10.000. Pero que no tenga base significa que es un logaritmo natural. Si es ln. Esta se usa como para muchas cosas realmente, pero claro, lo van a ver más adelante. Y por otro lado, ¿qué es un logaritmo común? Es el número de potencias. El logaritmo es el número de potencias que se multiplican por la base, o sea, lo contrario en exponencial, para obtener un número determinado positivo. Por ejemplo, el logaritmo de 100 de base 10 es 2. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 2 es 100. Entonces se escribe así, como vimos anteriormente. Entonces, realmente no diría que utilizan logaritmos y logaritmos naturales como para hacer operaciones a papel. Todo lo que tiene que ver con logaritmos lo van a hacer o en calculadora o en Python. Entonces lo más importante es saber como que el logaritmo es lo contrario a una exponencial, como lo más importante, saber cómo graficarlo. Por otro lado tenemos la función sigmoide, que es una función matemática como en forma de S, como pueden ver ahí, que se utiliza mucho para la inteligencia artificial y estadística, que es como para transformar un rango entre 0 y 1. Entonces, bueno, se asocia mucho para probabilidades, decisiones binarias, ya que podríamos definir lo siguiente. Mientras más cercano al 0, más lejano quizás de algo verdadero es, o menos probable es. Mientras más cercano a 1, más probable es algo. Generalmente se usa para eso la función sigmoide. Se usa, si no me equivoco, por ejemplo, para redes neuronales. Cuando uno se adentra en la teoría de redes, ahí como que empieza a ver como todo lo que viene siendo Euler, función sigmoide. Pero dejémoslo como hasta aquí, que podemos ver, usarlo mucho para decisiones binarias y probabilidades. Por ejemplo, bueno, aquí hay una curva logística que muestra, por ejemplo, cómo va cambiando la función sigmoide a lo largo de los números. Y bueno, curiosamente también se puede crear a través de Excel. Como mencioné antes, se ve mucho en la inteligencia artificial, dio pie, ayudó mucho para las redes neuronales, bastante interesante por si les interesa saber más profundidad acerca de a las redes neuronales. Y aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de la función sigmoide. Y por último, vamos a lo que es una función trigonométrica. Pero, ¿qué es una función trigonométrica? Generalmente cuando uno escucha trigonometría como que se asusta, como que dice, es muy difícil, seno, coseno, matemática avanzada, pero no. Una función trigonométrica es una función matemática
que relaciona los ángulos de un triángulo con las longitudes de sus lados. Por ejemplo, vemos aquí un circulito y vemos, por ejemplo, las longitudes de cada uno. Las más comunes son seno, coseno, tangente, y la trigonometría, para lo que más se suele aplicar son, por ejemplo, para la física, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ondas, con vibraciones. Hay formas de sacar el seno, coseno, tangente. Yo les recomiendo, bueno, usar la tecnología de hoy en día. Hay también en internet, si quieren adentrarse más en trigonometría, les salen un montón de tablas, por ejemplo, cuánto es el seno de 0, el coseno de 0, coseno de 90. A día de hoy hay muchísimas herramientas, entonces no necesitan como ir calculando uno por uno a papel. Así que les recomiendo aprovechar, si tienen que adentrarse a funciones trigonométricas, aprovechen las herramientas que hay en día. Pero además de seno, coseno, tangente, ¿qué más hay? Bueno, existe el cosecante, la secante, la cotangente y otras 3 más, pero eso ya es muy avanzado. Por ejemplo, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, que sería, por ejemplo, arco seno, arco coseno, arco tangente, pero eso ya no las vamos a ver. ¿Cómo se grafican las funciones trigonométricas? Son bastante interesantes. Bueno, el seno y el coseno actúan bastante similar, son como ondas. Como mencioné anteriormente, que se utiliza mucho para la física, se ven como ondas cuando uno los grafica. Entonces aquí podemos ver que cuando son 30 grados, llega a un medio, cuando son 90 grados, llega a 1, cuando llega a 180 grados son 0, 360 0, y va a ser periódico y siempre igual, siempre va a ser la misma onda. Lo mismo con coseno, pero al revés. Entonces, ya finalizada esta sección, lo vamos a dejar hasta aquí, y cualquier consulta pueden mencionarla o buscar en internet, que es como la herramienta más grande. Muchas gracias.